¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a ver el tema de los instrumentos musicales tradicionales de Bolivia y nos vamos a centrar en los instrumentos de percusión. Los instrumentos musicales que se consideran tradicionales de nuestro país se pueden clasificar en dos tipos, en aerófonos o de viento y en percusión. Ya hemos visto en una anterior etapa los aerófonos. Ahora veremos los instrumentos de percusión. Sabemos que los instrumentos de percusión se los puede clasificar en membranófonos, aquellos que se elaboran con cueros tensados y que producen sonido al ser golpeados, como por ejemplo el tambor. Y también podemos tener los idiófonos o de sacudimiento, aquellos que suenan por agitación, como ser las maracas. ¿Qué exactamente son los idiófonos? Son los instrumentos en los que se pone en vibración el cuerpo del instrumento a consecuencia, entre otras formas, de un sacudimiento o golpe, como el sonajero, el xilófono. Idiófono significa sí mismo, sonido, sonido en sí mismo. Son aquellos instrumentos musicales que se ponen en vibración y que producen el sonido o el ruido a consecuencia de un sacudimiento, golpe, punteo, frotación y soplo o por efecto de un movimiento mecánico. Entre este tipo de instrumentos tenemos la maraca, el sonajero de uñas o lo que llamamos chachcha y también la matraca. En la actualidad, el uso de estos instrumentos son típicos de cualquier grupo, banda o intérprete de música popular y tradicional de nuestro país. Uno de los idiófonos que tenemos es las maracas. Es un instrumento cuyo cuerpo encierra partículas de diversos materiales, cuyo sonido principal lo produce el choque de las partículas que contiene el cuerpo contra esta. Posteriormente, el cuerpo sirve de resonador para el ruido producido por el entrechocar de las partículas entre sí. La maraca es un idiófono de golpe indirecto, de sacudimiento, de tipo vaso o recipiente, pertenece a la categoría de los instrumentos cuyo cuerpo mismo vibra y produce el sonido o el ruido. Es muy difundido en Bolivia por los grupos de cantores y ejecutantes de instrumentos de cuerda. Este instrumento lo tocan en muchas regiones del oriente boliviano y otras ciudades del interior, donde este instrumento actúa especialmente en tríos y conjuntos con una sonoridad impecable. Está hecho de una calabaza seca. El constructor abre un pequeño agujero en el extremo del cabo, extrae las semillas y los restos de la pulpa seca e introduce luego en su lugar distintas clases de semillas duras. Después obtura el agujero con cera o con un tapón de madera reajustado con tela. Para su rigidez se atraviesa con largas y fuertes espinas por el hueco de la calabaza para robustecer la resistencia de las paredes o para dispersar las partículas. La ejecución consiste en agitar o sacudir el instrumento obteniendo repiques que brindan un mayor apoyo ritmo al canto, cuya complejidad depende de la habilidad personal del ejecutante. Por lo general, las fórmulas rítmicas que se logran son sencillas y se limitan a acentuar la nota inicial del pie rítmico, casi siempre binario. Luego tenemos el sonajero de uñas, ¿no? O lo que llamamos chaccha. Este instrumento sonoro ha conseguido mantenerse vigente como una de las expresiones vernaculares más representativas del folclore boliviano. Ha alcanzado una extensa difusión como instrumento común a casi todos los grupos folclóricos de Bolivia. Otra forma de usar este sonajero o estas chachas es que los danzarines lo colocan alrededor de sus tobillos y muñecas. Tiene que ver con un montón de uñas de animales como cabras, cerdos, venado o de otro animal no muy grande. Estas uñas vacías son como campanitas. Para convertirlas en instrumentos se las reúne en racimos o hileras. En Bolivia es frecuente el empleo de las pezuñas, suspendidos por su hilo juntos en racimo o hilera a partir de una altura sonora base. Ahí tenemos una foto de las chachas. Podemos escuchar incluso cómo suena. Luego tenemos la matraca, que es un instrumento musical de golpe indirecto que pertenece a los idiófonos, compuesto de una caja de madera, una rueda dentada y una lengüeta del mismo material que al girar o ser sacudidos producen sonido estridente y fuerte. El uso de este instrumento se mantiene con una renovada fe de la habilidad de los artesanos bolivianos durante la entrada del gran poder en las festividades de las poblaciones rurales o fiestas citadinas. Su presencia está vigente junto a las expresivas bandas populares en la entrada del Carnaval de Oruro, en la entrada universitaria de La Paz, llegando su alcance coreográfico hasta las regiones limítrofes del Perú y Chile, gracias a los artesanos emigrantes bolivianos que han logrado situarse en estas regiones.
Este instrumento es inseparable de la danza de los morenos. Su presencia es fundamental, dando el compás a las bandas populares que al ser manipulado el instrumento de derecha a izquierda o viceversa, golpea y producen sonidos. Cuando yo muera, no quiero que lloren, quiero que me entierren junto a mi matraca con la mejor morenada. ¡Suma tamaña de Bolivia para todo el mundo! Bueno, ahí tenemos entonces unos cuantos idiófonos. Ahora veamos los membranófonos. El grupo de los membranófonos llamados de percusión es el más antiguo tipo de instrumentos del mundo. Cuerdos o membranas muy estirados se ponen en vibración y producen el sonido o el ruido. Las membranas vibran por golpe, punteo de una cuerda que transmite sus vibraciones al cuero, frotación, etc. Son los instrumentos básicos de acompañamiento de la música pentatónica en el área andina. Vamos a mencionar algunos, como el bombo. En aymara se dice huancara, en quechua caja, en guaraní anguaguazú, en guarayo baepumi, en chiquitano tampora. Los bombos son parte de la música de toda Bolivia. Su función es marcar el ritmo y se diferencian unos de otros en su construcción, tamaño y forma. Los bombos en las regiones de Chiquitos, Guarayos y Moxos de los departamentos de Santa Cruz y Beni son prácticamente iguales en su aspecto, quizá con variantes en cuanto al material de construcción. Son instrumentos de dos parches de cuero de animal en un cilindro de madera de aproximadamente 75 centímetros de diámetro y 21 centímetros de alto. Los parches son sujetados y presionados con aros que cuentan con agujeros donde se introduce una cinta de cuero o manea, regulando de esta manera la tensión de los parches hasta lograr el sonido deseado. El bombo de tierras altas y el chaco por lo general tiene un cilindro más largo, pero su diámetro es menor. Para tensar el cuero usan el sistema de aros en los parches de la misma manera que el bombo de tierras bajas, y el cuero generalmente conserva el pelaje del animal, mientras que el bombo de tierras bajas se ejecuta con una sola baqueta que tiene la punta colchonada y siempre suena junto con la caja. El bombo de tierras altas tiene una baqueta de similares características, pero este además tiene una baqueta de punta de madera con las que hace combinaciones rítmicas, sobre todo en música como la cueca, chacarera, entre otras. Estos bombos están presentes en todo tipo de celebración. El bombo de tierras bajas lo encontramos en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. El bombo de tierras altas, además de Bolivia, es muy popular en Argentina y Perú. Hablemos de la caja o redoblante, que en guaraní se llama angua, en guarayo mbaepumi, en chiquitano taboshioki, en quechua tinia. Su estructura cilíndrica es de madera. Sus medidas oscilan entre 25.5 centímetros de diámetro y una altura de 18 centímetros. Los extremos son cubiertos con parches de cuero, ya sea de chivo o de vaca secado sin sal. Ahí tenemos un tambor, ¿no? La caja es un instrumento membranófono que se toca con dos baquetas de madera. Este se ejecuta en toda ocasión festiva y religiosa. Es un instrumento indispensable en toda la música de tierras bajas. Se lo puede encontrar en las tierras bajas de Bolivia. Finalmente veamos la caja y el erque, que en realidad son dos instrumentos musicales, uno de percusión y el otro aerófono. Sin embargo, son ejecutados por una sola persona. El pabellón del erque es fabricado de un cuerno vacuno cuyas paredes adelgazan raspándolas con un cuchillo o un trozo de vidrio. En cambio, la caja es un instrumento de percusión. Su dimensión varía entre los 9 y 15 centímetros y el diámetro entre los 30 y 40 centímetros. Se fabrica de madera blanca como ser sauce, carbón o pino, con lo que se fabrica el marco. Los parches son fabricados del cuero de un animal, generalmente de la panza o estómago, al que se le saca una membrana que luego de tratarla queda transparente. Las membranas son costuradas a un arquillo de caña hueca y son tensadas por hilos de cuero. Se ejecuta con una mano, se cuelga la caja en la muñeca del ejecutante y con los dedos se golpea con un palillo o bactana de madera con punta de lana. Con la otra mano se agarra el erque y se tocan en simultáneo. Se los ejecuta en las fiestas de carnaval, en el departamento de Tarija y en el norte argentino.
En la provincia de Velasco del departamento de Santa Cruz existen unos instrumentos de similares características en su ejecución llamado mapunotuma. Es una flauta de 2 orificios de digitación con embocadura de pico que se toca con una mano, mientras en la otra se sostiene la caja con la pequeña baqueta.